bienvenidos. Un saludo especial para cada uno de ustedes, a los que ya están conectándose, y para quienes no puedan participar el día de hoy, quiero decirles que ya está quedando grabada la sesión para que la puedan consultar y puedan revisar pues los acuerdos, las aclaraciones que se hicieron. Buenos días, Diana. Lo primero que voy a hacer en este momento es compartirles el enlace de la asistencia. Lo voy a compartir aquí en la presentación para que por favor se registren. Bien. Antes de comenzar con el tema, quisiera mostrarles cómo está quedando la lista que yo estoy tomando, la lista que estoy tomando de lo que está en Classroom y de lo que ustedes me han enviado. Entonces, aquí tengo algunas observaciones porque aún no se me reporta o no sé quién es Distrito PLGA. Diana Leal todavía no se ha reportado. Moreno Isabel tampoco. Ramírez Paula Andrea. Ramos Juliana. Salinas Carol. Y Velázquez Alzate Omar Carrillo. Entonces quisiera saber si ustedes los conocen, si ellos están todavía participando o están en algún proceso de retiro o de deserción. Buenos días, instructora. Yo soy Entonces, Paula Andrea Ramírez. hola, Paula. Paula Andrea Ramírez. Ramírez Paula Andrea. ¿Cómo es tu otro apellido, Paula? ¿Ramírez qué? No, no te escucho. No te escuché, Paula. Paula Omar Carrillo. A ver, Omar Carrillo es uno de los que ya realizó el curso. Carrillo, Disculpa, Carrillo, vamos a ver instructora, acá. habla Nelly Guzmán. Nelly Guzmán. Sí, señora Luz Nelly Guzmán. Lo que sucede Sí. es que Isabel, ella tiene un problema para utilizar esta plataforma. El dispositivo de ella no es compatible con la aplicación. Por eso ella muy posiblemente no ha comenzado a asistir a las clases por este medio. Ayer ella se comunicó alguien conmigo. Lo que pasa es que mira que es donde yo les estaba diciendo. Alguien me envió el correo diciendo que no podía, que solo podía por Zoom, pero no me coincide con Isabel Moreno, que es el dato que yo tengo. Entonces le dije que por favor me escribiera los datos completos, porque es que, vuelvo y le repito, mi nombre es Olga Lucía Aldana Zambrano, pero en algunas, digamos que hay personas que dicen, no, Lucía Zambrano, y resulta que yo voy a buscar a la lista y por Zambrano no hay nada, porque mi apellido es Aldana. Entonces, por eso es importante que yo haga esta comparación acá, ¿sí? De que me quede registrado todos los datos completos. Por ejemplo, Diana me dice que Omar Carrillo es uno de los que ya realizó el curso. Miremos a ver acá. Y Carrillo, no encuentro a Omar Carrillo. Mira que en la lista no está ningún Carrillo. Instructora, disculpa, buenos días. Señora, buenos días. Mi compañera escribió Omar Camilo, no Carrillo. Omar Y es Camilo Omar Camilo Velázquez, si no estoy mal. Velázquez. Omar, sí, él ya se reportó. Muy bien, Velázquez Alzate, Omar.
Muy bien. Pero me falta, por ejemplo, Salinas Carol, que no se ha reportado. Ramos Juliana, Ramírez Paula Andrea, que creo que era la niña que estaba hablando hace un momento, pero no supe cómo era el otro apellido. El otro apellido de Paula Andrea es Mayorga, profe. Paula Andrea Ramírez, entonces es Ramírez Mayorga. Muy bien. Que ya la voy a colocar acá dentro de los que existen en mi lista. Bien. Entonces, fíjense que dentro de la lista solo me falta identificar algunos poquitos que espero hacerlo en el transcurso del día de hoy. Ese era el primer punto. Vamos a grabar acá. El siguiente punto, pues ya estoy viendo que ustedes están enviando muy juiciosamente las actividades de la guía 1 y 2. Mandaron unos muy buenos trabajos. No los he empezado a calificar, lo voy a hacer hoy, a revisarlos. Y vuelvo y les repito que así trabajen en grupo, el envío debe hacerse de manera individual. ¿Listo? Muy bien, muy buenos trabajos, entonces espero que continuemos así. Quisiera saber si hay alguna pregunta de las guías, alguna observación, algún comentario que tengamos que aclarar de estas guías 1 y 2. No hay ninguna observación, ninguna pregunta, todo les quedó muy claro. ¿Está claro todo lo de la guía para poder continuar? Bien, entonces aquí Helen me dice que sí, que todo está muy claro. Entonces, con relación a la guía número 3, ya está publicada, es la que les estoy mostrando en este momento, la guía número 3, que aquí vamos a empezar a trabajar la interfase de Word y de Excel a través de una aplicación o de una herramienta muy importante que se llama combinación de correspondencia. La primera actividad de reflexión inicial, pues es igual que la que hicieron con Word, de identificar las partes de la pantalla de Excel. Y en la parte ya que tiene que ver con la actividad de transferencia, entonces lo que me están pidiendo es que realicemos unas cartas de presentación para 10 clientes. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer la tabla de clientes en Excel. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Aquí hay una pregunta de Víctor y dice, después de la portada siempre se deja página número 1 en blanco. De acuerdo a las normas APA, Víctor, no. Es más, las normas APA dicen que la portada también va enumerada, que esa es la número 1. Miremoslo, miremos el material de normas APA. Que es este documento, y vamos a revisar lo que dice de portada. Todas las páginas deben ir numeradas en la esquina superior derecha con números arábigos, con la misma tipografía de todo el manuscrito, tamaño de 12 puntos. Los números comienzan en la página de la portada del documento. Entonces, no se deja ninguna hoja en blanco, va la portada y enseguida va el resto del documento.
Bueno, entonces Jesús dice que esa tabla de 10 clientes se debe llenar y con datos de dónde. Pues los datos son inventados y efectivamente para hacer la actividad, entonces lo primero que yo tengo que hacer para hacer la combinación de correspondencia es hacer la tabla de datos de clientes. Entonces aquí ya vamos a hablar del concepto de columna, de fila y de celdas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar bien los títulos de esas columnas. Este es el ejercicio que está mostrado en la guía. Y nos piden que registremos 10 datos de clientes. Entonces, ¿qué empresas vamos a registrar? Por ejemplo, Coca-Cola. Nos vamos a inventar unos números de NID. En la columna de título es cómo queremos llamar a ese representante legal. Si lo queremos llamar como señor, entonces acá va a estar Juan Pérez como representante legal, la dirección del señor Juan Pérez, y él está en la ciudad de Bogotá, y nos vamos a inventar un correo electrónico. Y así para 10 clientes. Voy a estar revisando la mensajería, el chat y el proceso de Word, de Excel, perdón. Vamos a trabajar con otro cliente. Entonces, vamos a trabajar aquí con la vivienda. Otro número de NID, aquí le vamos a escribir, acá me quedó unas letras, por eso quedó de esa manera. Aquí le vamos a escribir a la doctora Patricia González, de la calle 100, de la ciudad de Cali, y su correo va a ser davivienda. Vamos a trabajar otro cliente. Vamos a escribirle a alguien del SENA. Por acá me están escribiendo. Bien. Vamos a colocar otro NID. Aquí le vamos a escribir al doctor. Le vamos a escribir al doctor Camilo Restrepo, de la Dirección General de la ciudad de Medellín, y el correo de esta persona es @sena.edu.co. Muy bien, entonces la idea es que ustedes tengan la tabla con 10 empresas. ¿Hasta aquí es claro? Para responder la pregunta de Jesús. ¿De dónde sacamos los datos de los clientes? De los que ustedes se inventen. Una vez que tenga esta información, cualquier plantilla se puede utilizar, manejando letra y tamaño de normas APA. Muy bien, Jesús. Entonces, teniendo ya esa tabla, yo la voy a guardar en el escritorio como tabla clientes. Ya está guardada y está la tabla en la hoja número 1. Bien. Luego me ubico en Word y en Word pues ubico una plantilla de presentación de cartas o simplemente yo la voy a hacer. Entonces, en la herramienta de correspondencia encontramos la parte de combinación de correspondencia.
Aquí hay un asistente para hacer la combinación de correspondencia y ustedes observan que al lado derecho se abre ese asistente del cual hay 6 pasos. En la parte de abajo dice paso 1 de 6. ¿Todos están viendo esta parte? ¿Estaban observando la parte de la pantalla de Word? Bien, entonces me voy a regresar. El primer paso dice que en qué tipo de documento estoy trabajando, si en una carta, si en un mensaje de correo, si en sobres, etiquetas o listas de direcciones. Entonces aquí podemos observar que no solo la combinación de correspondencia me sirve para cartas, también puedo utilizar otro tipo de documentos. Entonces, por ahora voy a utilizar el de cartas y ese es el que está predeterminado, lo dejo ahí y me voy al paso siguiente. El paso siguiente dice que cómo deseo configurar las cartas. Si quiero utilizar el documento actual, utilizar una plantilla o utilizar un documento existente. Yo en este momento voy a utilizar este documento que tengo acá, esta hoja en blanco. Entonces me voy al paso siguiente. En el paso número 3, ya estoy en el 3 de 6, me dice que utilice los destinatarios, que si tengo una lista existente, que si voy a tomar los datos de contacto del Outlook o voy a escribir una lista nueva. Como yo ya tengo mi tabla, simplemente me voy al paso de examinar, busco mi tabla que la guardé en el escritorio, la tomo, él ya la selecciona acá. Efectivamente, él muestra la información, yo le digo que esa es, abrir, y aquí me está mostrando, verificando en qué hoja es que tengo la información. Como es en la hoja 1, simplemente yo le digo aceptar, y él ya me trae la información que yo tengo registrada ya en la tabla. Con esta información puedo tenerla toda, la puedo filtrar, puedo inclusive ordenarla. Aquí dice registrar lista de destinatarios, puedo ordenarla, la puedo filtrar, puedo duplicar, puedo buscar un destinatario específico, pero en este caso yo quiero traer toda mi tabla, por eso le digo aceptar. En este momento ya quedan vinculados los dos archivos, el de Excel y en la carta de Word que estoy trabajando. Si ustedes observan aquí dice, actualmente los destinatarios se han seleccionado de la hoja 1 en la tabla clientes, que es la que yo tengo para hacer mi carta. Ya tengo vinculados los destinatarios y me voy al paso siguiente, que es escribir la carta. Dice que si aún no lo he hecho, escriba la carta en este momento. Entonces yo la voy a escribir, voy a colocar acá Bogotá, 14 de abril del 2020. Y acá ya voy a empezar a incluir los elementos que tengo registrados en mi tabla. Aquí donde dice más elementos, voy a ir a encontrar esos campos de esa tabla de clientes que tengo registrado. Lo primero que voy a incluirle aquí es el título. Entonces selecciono título y le doy insertar y cerrar. ¿Recuerdan qué información está en el título? Está señor, señora, doctor, doctora. ¿De quién? Entonces, más elementos y del representante legal. Lo tomo, insertar y cerrar. ¿De qué empresa?
Entonces voy a tomar el nombre de la empresa, la voy a insertar y le voy a dar cerrar. ¿Qué otro dato voy a incluir acá? Voy a incluir la dirección y voy a incluir la ciudad. Bien, esto es la información común para todas las empresas. Entonces aquí le voy a colocar el contenido de la carta. Respetado, y si quiero voy a incluir el título nuevamente. Le pongo la coma y voy a redactar la carta. Respetado señor, doctora, doctor, nos permitimos invitarlo a un encuentro en línea para informar sobre los nuevos productos que nuestra empresa está elaborando. Bueno, aquí ya el contenido es lo que ustedes quieran colocar. Dicho encuentro se realizará el día 15 de abril a las 14 horas a través de la herramienta Skype. Bueno, cordialmente, y voy a colocar mis datos como destinatario. Representante legal de la firma Alemar Distribuciones. Bien, esta es mi carta. Esta es mi carta con la cual voy a invitar a esas personas. Ya tengo la carta escrita, me voy a ir a la vista previa de esa carta. Si ustedes observan, aquí ya él me convierte esos datos que estaban generales con el dato de la primera persona. Entonces aquí yo puedo revisar la carta, puedo corregirla, por ejemplo acá esto me quedó muy arriba. Puedo darle más espacios, puedo trabajar todo lo de norma ZAPA, puedo colocar acá negrilla, es decir, le puedo dar toda la estructura a la carta de acuerdo a lo que yo necesito. Si tengo que hacer algún ajuste, puedo irme al paso anterior y hacer la revisión. Y si ya esta es la carta con la cual yo voy a finiquitar esa invitación, simplemente me voy al paso 6, donde dice que complete la combinación. Aquí para completar la combinación tengo dos opciones, mandarlas a imprimir de una vez o puedo editar las cartas de manera individual. Como no tengo impresora, entonces yo voy a editar las cartas y él me abre este mensaje donde dice que si quiero combinar todos los registros o solo el actual o un rango determinado. En este momento yo le voy a decir que me combine todos mis registros, le doy a aceptar y él me genera un nuevo documento que se llama Cartas 1, donde van a estar las cartas para cada una de las personas que tengo registradas en la tabla clientes. ¿Cuántos tenía yo? Tenía para el señor de Coca-Cola, para la señora de la vivienda, para la persona del SENA.
No me salieron más cartas porque esas eran las 3 personas que yo tengo registradas aquí en el nombre de la empresa. Entonces, de esta manera, casi que con un solo clic hice 3 cartas para los clientes que yo tengo registrados. ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer? Pues son básicamente 2. Uno es tener elaborada mi tabla de clientes con toda la información que usted le quiera colocar. Y 2, realizar la carta modelo donde va a hacer pues el texto que usted quiere compartir, el texto común que quiere compartir con esas personas. ¿Qué se debe hacer? Combinar a través de esta herramienta y le hará tantos documentos como clientes usted tenga o como personas que quiera invitar o que quiera informar. Esta herramienta es muy importante en temas de oficina, en temas de la parte administrativa, porque, por ejemplo, usted necesita hacer una serie de contratos. El texto del contrato casi siempre es el mismo. Lo que cambian son los datos de esas personas. Entonces, si usted tiene bien registrada la información de esas personas a las cuales les va a hacer el contrato, simplemente a través de una combinación de correspondencia va a poder generar todos esos documentos en un momento muy rápido. No sé si les quedó clara la información y de eso se trata la guía número 3, que ustedes hagan la combinación de correspondencia y la evidencia que deben subir es las cartas que se han generado, es decir, el archivo de Word donde se puede evidenciar las 10 cartas. ¿Alguna pregunta de esta actividad? ¿Claro todo? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Entonces, fíjense que es muy sencillo. ¿Cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega es antes del jueves. Que el jueves ya, inclusive hoy mismo ya vamos a empezar, como ustedes vieron, a trabajar con Excel. Excel no solo son fórmulas y funciones. Se puede volver a ver esta grabación. Si terminada la sesión, yo en Classroom les envío el enlace del video que genera esta grabación para que lo puedan revisar. Entonces Excel no solo es la formulación de operaciones matemáticas, sino que también me permite hacer muchas otras actividades, como por ejemplo registrar tablas donde tengo información que me permitan, por ejemplo, como en el caso que estamos viendo, realizar una combinación de correspondencia o realizar tablas un poco más estructuradas, como es el caso de la guía número 1 de Excel. Entonces, ya con esta guía 3 de Word estaríamos terminando como todo ese trabajo que podemos hacer con Word. Los compañeros que me presentaron el certificado de Excel, les escribí que ellos deben hacer estas evidencias, la guía 1, 2 y 3 de Word, y como ya tienen su certificación de Excel, pues hasta ahí terminaría el curso para ellos. Para el resto, vamos a continuar trabajando con Excel. ¿Cómo es la dinámica para trabajar con Excel? Entonces, ustedes en su clase de Classroom, les voy a mostrar qué van a encontrar siempre. Van a encontrar las guías de Excel, el material de estudio y el espacio donde van a enviar las actividades.
Entonces, en las guías de Excel, perdón, sí, ustedes van a encontrar aquí el formato de guía de aprendizaje, que es la guía normal que van a encontrar. En el material de estudio van a encontrar un documento que se llama Material de Estudio S1. Ese material de estudio es el que corresponde a todo el contenido de conceptualización de Excel, y donde dice guía van a encontrar el archivo de Excel con el cual van a trabajar. Es decir, de ahora en adelante ustedes van a tener que revisar 3 archivos: la guía, el material de estudio y el archivo de trabajo. Los archivos de trabajo de Excel siempre se van a llamar S, raya y el número. Entonces vamos a empezar por el S1, que es la primera actividad para Excel. ¿Hasta aquí les quedó claro? Bien. Entonces voy a abrir ese primer archivo de Excel ya con el cual vamos a comenzar a trabajar. En el S1, entonces ustedes encuentran también una tabla de trabajo y van a encontrar una primera hoja que se llama temas. Los temas son los que se van a ver y los que vamos a trabajar en esa primera sesión con Excel. Entonces, por ejemplo, en el primero vamos a hablar de la barra de menús, de celdas, rango de celdas, formato de números, validación, las opciones de guardar, guardar como, configuración de página y aleatorio.entre. Esos son los primeros temas de Excel con los cuales vamos a trabajar. ¿En dónde vamos a trabajar esos temas? En la hoja siguiente que se llama bases de datos. Aquí ya ustedes encuentran unos nombres y unos apellidos registrados. Como podemos observar, son bastantes datos, tenemos alrededor de 139 registros a los cuales vamos a tener que completarle esta información, a darles formato, a preparar esta tabla de una manera que nos quede bien presentada. Entonces, aquí dentro de los temas, ustedes en el material de estudio van a encontrar el concepto de celdas, de rangos de celdas, cómo aplicar formato de números, cómo hacer validación y todos estos otros temas. Voy a referirme específicamente aquí dentro de los temas a lo que tiene que ver validación y aleatorio.entre. El resto les voy a pedir que lo revisen dentro del material de estudio. Está muy claro y puedan ir adelantando el desarrollo de esta actividad. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Profe, Dime. le habla Diana Paula Leal Mejía. Profe, es que yo llegué como 5 minutos después, porque no me Ajá. quería coger. Y quería preguntarte si lo que toca subir hasta el jueves es individual o en grupo. Siempre van a trabajar en grupo. Siempre van a trabajar en grupo. Pero el registro lo tienen que hacer de manera individual. Es decir, cada uno coge los archivos y los sube al espacio de Classroom. ¿Sí? Ah, sí, obvio. Bien. Ah, bueno. Estoy colocando nuevamente el enlace del formulario de asistencia porque estoy revisando y muy poquitos se han registrado. Entonces recuerden que deben registrar su asistencia. Ya lo estoy colocando nuevamente el enlace en la sesión. Bien, entonces vamos a explicar el tema de validación de datos y de aleatorio.entre.
¿Qué tipos de documentos nosotros generalmente utilizamos? Nosotros tenemos la cédula, que la registramos así, perdón, voy a colocarlo aquí aparte. ¿Qué otro tipo de documento? Tarjeta de identidad, registro civil, ¿qué otro? ¿Qué otro documento, tipo de documento se les ocurre? Creo que cédula de extranjería también. Cédula de extranjería también. Si quieren, dejamos solo estos 4 datos. ¿Listo? Entonces nosotros queremos aquí en tipo de documento que queden registrados estos 4 datos. ¿Cómo voy a hacer esa parte? Entonces en el menú datos está la opción de validación de datos. ¿Qué es una validación de datos? Aquí, cuando yo me ubico en la herramienta, me dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Es decir, yo voy a colocar un parámetro para que solo esa información que yo quiero colocar ahí se registre, que no permita que otro tipo de datos queden ahí. Entonces, por eso me voy a validación y a la opción de validación de datos. Lo primero que me aparece es la configuración. También puedo colocar un mensaje de entrada o un mensaje de error. Dentro de configuración me dice que seleccione el criterio de validación. ¿Cuál es el dato que yo quiero que se pueda registrar ahí? Entonces puedo colocar números, decimales, listas, fechas, horas y demás. En este caso yo voy a colocar es una lista. Y él me pide que seleccione el origen de esa lista. Si yo la tengo, como es en el caso que registré acá, yo puedo venir y seleccionar ese rango. Y le doy a aceptar y ya en la celda me va a quedar con la validación de datos. Si ustedes observan, la celda queda con un cuadrito, con una flechita. En el momento en que yo le dé clic acá, me va a permitir escoger cualquiera de esos tipos de datos. ¿Sí? Por ejemplo, TI. Solo él va a permitir esa información que hay ahí. Por ejemplo, si yo quisiera colocar pasaporte, pasaporte no está dentro de la lista, cuando yo vaya a darle enter, pues él me va a decir que hay un error, que ese dato, el usuario solo puede introducir ciertos valores de esta celda. Es decir, que pasaporte no voy a poder incluirlo porque no está dentro de la lista. ¿Listo? Voy a quitar la validación, voy a borrar todos estos registros porque no necesariamente yo tengo que tener una lista ya hecha. Puedo crear la validación de datos, vuelvo y escojo lista, y yo misma escribir el origen. Entonces, como no tengo una lista, yo voy a escribir el origen. Por ejemplo, cédula, y para registrar el siguiente coloco punto y coma, sin espacios ni nada, coloco el siguiente registro, RC, cédula de extranjería, e incluyamos pasaporte. ¿Algo más que adicionar? Por ahora no. Entonces le digo aceptar y me genera la misma opción que si tuviera una lista. En este caso, la validación solo me está quedando para la primera celda. Si yo quiero que todas las celdas tengan validación, simplemente cojo este botón y arrastro hasta el final y ya puedo escoger en cualquiera de las opciones
el tipo de documento para la persona. ¿Listo? Eso es validación de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí les quedó claro la forma de hacer validación de datos? Muy bien, gracias Juan Camilo. Si me regreso nuevamente al archivo, pues puedo ver que eso no lo puedo hacer con los números de documento, porque los números de documento no van a ser datos fijos, sino que los números de documento pues varían para cada una de las personas. En el caso de este ejercicio, para no ponernos a registrar uno a uno los números de documento de las 100 algo de personas que tenemos ahí, vamos a utilizar una función que se llama aleatorio.entre. ¿Qué significa la función aleatorio.entre? La vamos a llamar aquí a través de las funciones, la voy a llamar, la voy a buscar acá. Aleatorio.entre dice que devuelve el número aleatorio entre los números que yo especifique. Es decir, voy a generar una cantidad de números de forma aleatoria entre un rango inferior y un rango superior. Por ejemplo, las cédulas o los números de documento que voy a generar están entre 1.000.000 y 9.999.000. Ese es el rango de números que yo voy a escoger para que se me generen las cédulas. Entonces, escojo el número inferior y el número superior, le doy a aceptar y arrastro para todas las personas y de esta manera él me va a generar de forma aleatoria números que en este caso los voy a utilizar para números de documentos. ¿Qué ocurre aquí? Que cada vez que yo genere un cambio en el archivo, como son números aleatorios, siempre se van a estar cambiando. No va a permanecer fijos, sino que van a estar rotando de acuerdo pues al rango que yo le di. ¿Sí ven? Aquí borré y ya se cambiaron. Para Amaya Silva ya no es el mismo número que estaba acá. Ya me cambió. Entonces, esto sirve para hacer ejercicios de esta forma, donde simplemente lo que yo necesito es que haya el registro de un número y genero de forma aleatoria el dato que quiero colocar. Entonces, usted puede colocar números aleatorios para calcular el número del documento, el número telefónico, el móvil. Ya para la dirección y para la ciudad no lo va a poder hacer porque hay texto. Yo no puedo generar aleatorios ciudades con esta misma función. Hay funciones que me permiten hacer eso, que las veremos más adelante. Y para el estrato, entonces usted puede utilizar la validación de datos que utilizó acá y simplemente coloca los estratos del 1 al 6 en forma de validación de datos. Y de esa manera puede completar este primer ejercicio que se llama S1, que corresponde a la primera actividad de Excel. ¿Qué otra cosa tiene que hacer ahí? Entonces tiene que revisar cómo se configura la página, cómo se guarda. Y algo muy importante que quiero que tengan presente es el tema de el formato de número. Revisen bien esta parte de formato de número, porque recuerden que yo no le debo dar ningún tipo de formato a los números. Yo simplemente registro los números sin puntos ni comas y
lo que hago es generar un formato de número. ¿Qué formatos de números hay? Hay varios formatos dependiendo de la categoría. Usted puede tratar los números de forma general, como si fuera un número, como si fuera moneda, como si fuera un número contable. Moneda y contabilidad son muy parecidos. Sin embargo, ustedes revisen qué diferencia hay entre moneda y de contabilidad, el formato de fecha, el formato de hora, de porcentaje, y así pueden revisar cada uno de ellos. Si ustedes observan, cada vez que yo me muevo dentro de la categoría, él me está mencionando qué hace cada uno de esos formatos. Por ejemplo, el de fecha dice que los formatos de fecha contienen números que representan fechas y horas como valores de fechas. Los formatos de fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios en la configuración regional. Para los formatos de fecha yo debo tener presente el orden, día, mes, año. Si no le coloco esas indicaciones a Excel, pues él no va a interpretar ese número como una fecha. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, 14-04 del 2020, Excel ya está entendiendo que esto es una fecha. Y puedo venir acá al formato de fecha y escoger cómo quiero que me represente ese dato. Si quiero de forma larga, entonces él me va a colocar martes 14 de abril de 2020. Y yo solo coloqué 14-04-2020. No es lo mismo, por ejemplo, con un número 14-04-2020. Que aparentemente estamos nosotros registrando una fecha. Si yo le coloco el formato de fecha a esta parte, pues fíjese que él no lo va a interpretar y me va a sacar un mensaje de error donde dice que las horas y fechas negativas o demasiado largas se muestran de esta manera. ¿Por qué no lo interpretó como fecha? Porque no le di el separador entre día, mes y año. Si yo lo hubiera dividido por guión o por slash, él entiende que esto es una fecha. ¿Bien? Entonces, con los formatos hay que tener muy claro cómo quiero presentar o cómo quiero que me muestre Excel el formato de números. Y vuelvo y le repito, es importante que cuando usted esté colocando números no le coloque ni puntos, ni comas, ni símbolos, ni nada, sino simplemente el número normal. Aquí dice, se puede rellenar de forma continua las tablas de número. Víctor, lo puedes hacer de esa manera, que sea rellenar, o puedes utilizar la función de aleatorio.entre. ¿Alguna pregunta? Sí, instructora. Sí. Soy Karen, buenos días. Hola. Era para preguntar de que, digamos, uno ingresando a la guía número 1 de Excel, sí, que toca hacer, ahí aparece que simplemente hacer eso que tú nos estás explicando. Sí. Aparte de resolver esa aquí, hay que hacer lo de los 10 contactos y la empresa. Sí, o sea, son, digamos que para la próxima sesión, que es el jueves, deben haber enviado las cartas, o sea, el archivo donde se vean las 10 cartas en Word, y este archivo de Excel que se llama S1, que es el que les estábamos trabajando ahorita, completo con la información, donde se puede evidenciar los datos de estas personas, este registro. Listo, gracias. Bien.
¿Alguna pregunta, otra pregunta? De todas maneras, en el material de estudio van a encontrar toda la guía de cómo se hace el paso a paso, de cómo se hace la validación, de cómo se hace la configuración de página y demás. Si aún así les quedan dudas, pues simplemente me van escribiendo a través de Classroom, profe, no entendí tal cosa, y lo vamos aclarando. O pueden revisar nuevamente el video donde hicimos el ejercicio, de pronto les aclara alguna inquietud. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Camila, Helen, porque pues dicen que les ha quedado muy clara la información. La idea es que vayamos aclarando cosas y ustedes vayan desarrollando. Nos encontraríamos nuevamente el jueves a las 7:30 de la mañana. Ya vamos ahí a montar lo que tiene que ver con el siguiente tema para Excel, para ir haciendo las aclaraciones, y la idea es ir haciendo muchos ejercicios. En este primero solo tienen que hacer un ejercicio, que es completar esta tabla. Pero para los siguientes temas van a tener que hacer muchos más ejercicios. La idea es que los trabajen en grupo, no que se copien. Me interesa no que me presenten, sino que ustedes mismos desarrollen. Y si hay dudas y si hay inquietudes, pues para eso estamos aquí, para aclararlas. Prefiero repetir y volver a explicar a que se copien. Bien, porque ya después cuando ustedes vayan a presentar una entrevista de trabajo y les coloquen un ejercicio de Excel, pues allá no van a encontrar a su compañerito que sabe muchísimo que les ayude. La idea es que cada uno vayamos trabajando. Si no hay preguntas, mis queridos aprendices, les deseo un buen día. Doctora, qué pena, una pregunta. Señora. Qué pena, es que creo que a una compañera se le está dificultando el micrófono, entonces ella te hace esta pregunta. Amigo, por favor, hazme el favor de preguntar que si hay una opción para que en donde uno puede agregar los números, uno elija la cantidad de números que quiere agregar aleatoriamente. Es que a cada rato me está saliendo me está sacando de la reunión porque está mal el internet. Amigo. Cuando yo selecciono los números para colocar de forma aleatoria, yo coloco es un rango. Entonces, por ejemplo, si quiero que se repitan entre el 1 y el 5, pues el número más bajo va a ser el 1 y el más alto va a ser el 5. ¿Sí? ¿Cuántas veces se van a repetir? Pues depende de la cantidad de información que yo tenga. No sé si esta es la pregunta que tiene tu compañera. Es decir, sí, yo siempre fijo el dato más pequeño. En este caso yo lo hice con 1.000.000, porque pues así es como están las cédulas de hoy en día. Y lo llevé hasta 9.999.999. Pero yo pude haber dejado un rango más cortico. ¿Por qué lo dejé tan largo? Porque como son cédulas, pues yo lo que no quiero es que ninguna cédula me quede igual con la otra. ¿Sí? Si yo hubiera dejado un rango, por ejemplo, del 1 al 5, como hay 110 personas registradas, lo más seguro es que se me repitan esos números, porque solo voy a tener 5 posibilidades. No te entendí, Paula. ¿No te refieres a qué? Me refiero a la cantidad de números. Es decir, que tú no seas de 1.000.000, sino de 100 a 1.000. Es que no te he entendido, entonces. Voy a devolverme al archivo de Excel a ver si de pronto. Mira, si yo dejo, por ejemplo, acá en el teléfono móvil,
aleatorio.entre. Y en el rango inferior dejo 10 y en el superior tengo 15. En el momento en que yo arrastre, por ejemplo, hasta acá, si ven que hay varias que se me están repitiendo, por ejemplo, 12, 12, 12, porque el rango que le estoy dando es muy poquito. Le estoy dando entre 10 y 15, es decir, que solo le estoy dando el número 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Le estoy dando 6 posibilidades. 6 posibilidades para que se repita en 19 veces. Por eso van a haber números que se van a repetir dentro de ese rango. En cambio, si tú aquí en el número del documento le dejo, por ejemplo, 1000 y hasta, 1.000.000 y hasta 9 millones, como el rango de datos es muy grande, lo más seguro es que no se me van a repetir. No sé si eso es a lo que te refieres. Voy a pasarme acá. Sí, tú puedes sacar, por eso le digo, que saque 10 o que saque 8 números en aleatorios, sí lo puedes hacer. Lo malo es que se repiten los números como dice Jorge. Y como les expliqué, si yo dejo tan poquito rango en una información de 139 personas, pues se me van a repetir esos números. Eso sirve, por ejemplo, si van a sacar el estrato a través de aleatorio.entre y no por validación. Mira, por ejemplo, en el... ¿Profe, me escucha? Sí. No, lo que pasa es que no me estoy haciendo entender. O sea, yo sé como que el rango que entre menor uno lo ponga, pues más posibilidades uno tiene de que se repitan. Pero mi pregunta es más, digamos, yo quiero que me saque, bueno, está el rango que su merced nos puso, ¿sí? Pero ¿cómo calculo cuántos números quiero que me ponga? Entre más sea el rango de números, más números me va a poner en el documento, porque digamos que el documento, un ejemplo, que tenga que tener 10 números en aleatorio, y yo pongo el rango así como usted lo puso, que es un rango bastante amplio, pero solo me está dando 8 números. Entonces, ¿cómo hago para que me dé los 10 números? ¿Me hago entender? O sea, tú fijas la cifra inicial. Si quieres que aparezcan 8 números, pues colocas 8 dígitos. Ok, esa ¿Sí? era la pregunta, no era el rango. Y en el otro, por ejemplo, para el número telefónico. Para el número telefónico también lo puedo hacer de forma aleatoria. Miremos a ver, ¿cuántos tienen un número telefónico? Un número telefónico tiene 7 dígitos, el fijo normal, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, Entonces yo coloco 7 dígitos y puedo decir que empiecen con el 1111. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vaya hasta el 9999. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, él me va a generar números telefónicos de forma aleatoria en ese rango de 7 posibilidades. Con el móvil es diferente, porque los móviles empiezan por 3, o sea, tienen un código de 3 dígitos primero, que puede ser el 310, el 315, bueno. Y luego van los 7 y los otros números para completar el móvil. Entonces tú le das como toda esa gama de posibilidades. No sé si ahora sí ya te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Es que solo tenía la duda de cómo se hacía para aumentar los números o disminuirlos, pero sí tenía entendido lo del rango. Bien. Entonces, pues
qué bueno que se haya aclarado estas inquietudes y la idea es eso, trabajarlas porque trabajando es que nos generan las dudas. El jueves hacemos la aclaración si se llega a dar de alguna inquietud que les haya quedado de esta sesión y se hace la explicación de la siguiente actividad en Excel. Bien, mis queridos aprendices, entonces eso es todo lo que tengo para contarles el día de hoy. No sé si haya otra pregunta. Sí, señora, otra pregunta. Dime. Esa hoja de Excel que tiene la base de datos, ¿en dónde queda guardada? Es que estoy revisando como el material de estudio, lo de las guías de Excel y no encuentro como la hoja. El archivo, esto de Excel, está en la parte de Classroom, ya les voy a decir en Classroom, en la parte de TIC, donde dice guía 3 de Word y guía 1 de Excel. Ahí encuentras el archivo de Excel. Voy. Listo, muchas gracias. Ahí lo puedes descargar, lo trabajas y ahí mismo lo subes como la evidencia, o sea, el documento ya realizado. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muy amables, les deseo un feliz día y estaríamos en contacto a través de la plataforma Classroom. Un abrazo para todos. Este documento, ¿cuándo se debe subir? Antes del jueves. Es decir, entre hoy y mañana. Instructora, el video, bueno, la grabación de la clase de hoy la subirá hoy mismo. Sí, es que tan pronto yo termine, este programa genera automáticamente el video y me lo envía al correo. Una vez que está en mi correo, yo lo subo a YouTube y lo publico. Entonces, ponle tú más o menos 15 minutos se demora en hacer ese proceso y ya lo subo a la clase. Sin embargo, yo siempre les coloco un aviso, ya está el video de la sesión. No olviden registrar la asistencia. Vamos a mirar cómo está la asistencia del día de hoy. Sí, ya parece que todos se registraron. Muy bien. Entonces, feliz día y nos encontramos el jueves a la misma hora. Un abrazo para todos y muchos éxitos.